Ahora que hemos empezado a grabar, empezamos. En la anterior semana habíamos visto la introducción a redes, tocando parte de lo que serían estos tópicos, ¿no? En los que hemos visto la definición de la red de computadoras, los tipos de redes de computadoras y dónde se encuentran, digamos, en la cotidianidad de estos tipos de redes, las topologías de red, ¿no? El estudio de la forma de la red y los elementos que componen las diferentes formas y la transmisión de datos, que es algo adicional que le ha aumentado al video que ya está en el Classroom. Ahora, lo que vamos a ver va a ser lo que nos resta en esta parte, que sería el ancho de banda, los protocolos, el hardware y la aplicación. Pero la anterior semana también habíamos avanzado parte de lo que es el Packet Tracer, ¿no? Para el simulador de redes de Cisco para hacer los proyectos. Vamos a continuar también con eso al finalizar, después de haber visto un poco más de lo que nos falta. Entonces, primero vemos la parte de ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? El ancho de banda, bueno, es la medida de la cantidad de información que puede fluir de un lugar hasta otro en un determinado tiempo. ¿Cuál es la unidad en la que se mide el ancho de banda? El ancho de banda se mide en BPS, en este caso bits por segundo. El ancho de banda, al medirse en BPS, también se puede medir en los múltiplos que le continúan al BPS, es decir, kbps, que es kilobits por segundo, mbps, que son los megabits por segundo, y gbps, que son los gigabits por segundo. Todas estas unidades son de ancho de banda. Ojo que no hay que confundir el ancho de banda, que es el BPS, con la tasa de baudios. La tasa de baudios también se le representa con BPS, pero el BPS de la tasa de baudios no es, no se mide en bits por segundo, sino baudios por segundo. Esa tasa de baudios es una pregunta tradicional que entra en los exámenes primeros parciales del docente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ancho de banda y tasa de baudios? Esa pregunta es lo que les acabo de decir, ¿no? Son dos unidades diferentes de medida. El ancho de banda mide la cantidad de información que fluye de un lugar hacia otro, mientras que la tasa de baudios mide el nivel de señal que fluye en la red. La explicación larga está en el libro de Tannenbaum, que también lo he subido al Classroom y lo pueden encontrar ahí. Diferencia entre tasa de baudios y ancho de banda. Entonces, el ancho de banda puede compararse con un sistema de autopistas, ¿no? Como explica el INGE de acuerdo a sus diapositivas. Pueden comparar el ancho de banda con un carril de autopistas que mientras mayor ancho de banda hay, mayor tráfico de forma fluida puede existir en el carril. En cambio, si hay menor cantidad de carriles en una autopista, el tráfico es restringido, se produce un tráfico lento, puede haber incluso hasta colisiones o choques en caso de que se maneje de forma imprudente la información. Algunos conceptos que son importantes respecto al ancho de banda, unas puntualizaciones más que nada. El ancho de banda es finito, el ancho de banda es un factor clave en el diseño de redes. Las topologías en una red pueden influir mucho en el ancho de banda final de la red. Es un factor de medición clave en el desempeño de la red, el ancho de banda. Y bueno, vale dinero, ¿no? Más ancho de banda requiere invertir más dinero en la implementación de una red o en la adquisición de un servicio de Internet. Luego tenemos la parte de los protocolos. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son reglas para que dos entidades de sistemas diferentes lleguen a un común entendimiento. Es decir, son las reglas que siguen las máquinas para poder comunicarse entre sí. En esta primera parte de la introducción vemos los protocolos
que están enlistados en estas viñetas, ¿no? El TCP, Transmission Control Protocol, el protocolo de control de transmisión, se encarga de que el caudal de datos llegue completo hasta la computadora remota. Es decir, dos computadoras que en una red implementan un protocolo TCP, se encargan de que de la computadora que esté enviando el paquete llegue el caudal de datos completo, en este caso pueden ser tramas de datos, hasta la computadora que es la computadora de destino en la red. El UDP viene del acrónimo User Datagram Protocol, protocolo de datagrama de usuario. Este protocolo sirve para aplicaciones en las que se crean datos y paquetes de aplicación. En este protocolo sirve cuando no hay retorno de los datos, es decir, que no se puede esperar la respuesta de retorno de la máquina remota para saber si los datos llegaron o no. Luego tenemos en la tercera viñeta el ICMP, Internet Control Message Protocol. Este protocolo se encarga de transmitir los errores que pueden ir asociados una vez que los paquetes, pasan por todo el modelo OSI para establecer la comunicación, se pueden generar errores en ese proceso. Entonces, el ICMP permite transmitir los errores a través de algún algoritmo de detección de errores y controlar que las computadoras intercambien datos, es decir, se verifica si los datos que llegaron son correctos en determinado porcentaje o si pueden tener cierto nivel de error, y en caso de que tengan cierto nivel de error se proceden a hacer correcciones sobre esos datos que han llegado a la computadora remota. El cuarto protocolo sobre el que trabajamos sería el IGMP. El IGMP o Internet Group Message Protocol, protocolo de administración de grupos de Internet, controla el comportamiento de las computadoras mediante IP multicast. IP es protocolo de Internet. IP multicast es, como menciona aquí, el método para controlar la comunicación a través de un grupo de computadoras en Internet. Esto, es un poco más largo de explicar, pero los tres principales para redes menores o redes pequeñas en cuanto a su extensión geográfica serían estos tres protocolos. El IGMP ya implica redes mucho más grandes, hablando en cuestión de territorio geográfico. Luego de esto tendríamos la parte de hardware de redes. Sí, tenemos la parte de hardware de redes. En cuanto a hardware de redes, podemos mencionar primero que nada los conectores que se utilizan para el armado de una red alámbrica, ¿no? Es lo que estamos avanzando. Los conectores que se utilizan para el armado de una red alámbrica son los conectores RJ45. Los RJ45 son conectores de 8 pines. Estos conectores vienen en las placas base, en las tarjetas de red, así como en tarjetas montadas, en paneles montados. El conector RJ45 tiene las 8 franjas y este conector tiene la finalidad de conectar dos equipos mediante cable UTP. El cable UTP puede ser el que ven en pantalla, cable UTP directo o cable UTP cruzado. El cable UTP directo muestra cómo se conectan dos equipos a través de sus conectores RJ45 con cable UTP. Y en este caso, la aplicación más directa cuando se utiliza cable UTP directo. El UTP directo se utiliza entre equipos de distinta función, es decir, de distinta denominación. Por ejemplo, cuando yo tengo que conectar una computadora con un switch, ¿qué tipo de cable voy a usar? Cable UTP directo, ¿no? Siguiendo esta norma. Ahora, otro ejemplo, cuando yo voy a conectar mediante una red cableada una computadora con un hub o una computadora con un router, ¿qué cable voy a utilizar?
voy a utilizar cable UTP directo. Ahora, en este ejemplo ya hemos visto de tres maneras distintas cuando es que utilizo cable UTP directo, ¿no? Cuando estoy utilizando equipos de distinta denominación. Pero en otro caso, tenemos el cable UTP cruzado. Este cable UTP cruzado aquí tienen, según su nomenclatura de colores, la lista aquí de los 8 colores. ¿Cuándo es que yo voy a utilizar un cable UTP cruzado? El cable UTP cruzado se utiliza cuando voy a conectar equipos de la misma denominación. Es decir, si yo estoy armando una red entre dos computadoras y me voy a conectar la computadora que yo la tengo aquí con la computadora de mi amigo que está, digamos, en la misma sala que yo, si voy a conectar mi computadora con su computadora, son equipos de la misma denominación, por tanto voy a utilizar cable UTP cruzado. Esto funciona a otros niveles para dispositivos de red que se encuentran comúnmente. Es decir, si yo voy a conectar un switch con un switch, voy a utilizar para hacer esa conexión cable UTP cruzado. Si voy a conectar un router con un router, voy a utilizar cable UTP cruzado. Si voy a utilizar un hub, a conectar un hub con un hub, también cable UTP cruzado. Esas serían las funciones de los cables en cable directo y en cable cruzado. Ahora, respecto a la norma, en la norma han debido ver que tenemos dos normas de acuerdo a los estándares. La TIA 568A y la TIA 568B. Lo que varía en cuanto a estas normas son simplemente los colores que se adoptan en una o en otra. Eso sería respecto a cable UTP. Bueno, el denominativo, el acrónimo UTP, ¿de dónde viene? Viene de las siglas Unshielded Twisted Pair. Cable trenzado, par trenzado sin escudar, ¿no? Sin escudo. Eso sería, bueno, un poco del avance en cuanto a cable UTP. Quizás algunas puntualizaciones respecto a este cable. ¿Para qué se realiza el trenzado del cable? Bueno, el trenzado del cable se realiza para disminuir la atenuación en la transferencia de datos en la red. Ese es un dato importante que alguna vez el ingeniero suele preguntar. Luego, características de transmisión con cable UTP. Bueno, las velocidades y el rendimiento de cable UTP generalmente va desde los 10 hasta los 100 megabits por segundo. El cable UTP ocupa implementaciones que son relativamente económicas, pero tienen un alcance limitado en cuanto a distancia. Una red UTP se puede implementar máximo a 100 metros. Es decir, si yo estoy utilizando una red UTP para un edificio, bueno, sabemos que un edificio por lo general en el medio local no tiene más de 10 a 12 plantas. Probablemente yo puedo utilizar en todo el cableado del edificio cable UTP para mi red. Si estamos hablando de un edificio de 10 a 12 plantas en Oruro. Pero ya hablar de un edificio de más de 20 o 25 plantas e implementar cableado UTP para la red del edificio, eso ya nos resulta conveniente. Eso debido a qué? Debido a lo que les acabo de mencionar, la distancia que acepta el cable UTP, que es una longitud máxima de 100 metros, sin provocar atenuaciones grandes, ¿no? Luego, existen algunas variaciones en cuanto a par trenzado, que pueden ser los STP o los FTP. El STP es el Shielded Twisted Pair, o par trenzado con escudo o con apantallamiento. Este apantallamiento es una malla que recubre el cable. ¿Para qué se le pone esta malla al cable? Bueno, el STP, cable STP o cable apantallado, se le pone en caso de implementar redes en ambientes tras pared. ¿A qué me refiero con ambientes tras pared? Es decir, que el cable no puede ir por
por fuera de las paredes, así que yo lo tengo que hacer por dentro de las paredes. ¿Por qué se utiliza cable STP para redes que van a ir tras pared, detrás de las paredes? Se utiliza STP porque como es cable apantallado que tiene una malla que lo recubre, este cable protege al par trenzado de cobre. ¿De qué? De un factor muy importante en redes de cualquier tipo, los roedores. Los roedores que generalmente están en entretechos o en cavidades cerradas, cavidades estrechas, llegan a mordisquear el cable, llegan a hacer estragos con la red. Uno, al ser, digamos, técnico encargado de planta de alguna instalación, al revisar la red puede encontrar que no hay conexión entre un piso y entre otro piso, y eso se puede deber precisamente a que el cable que está detrás de la pared ha sido pelado por algún roedor o el cable ha sido perforado. Quizás al hacer obras civiles se ha perforado el cable porque no han visto que había cable o algo por el estilo. El apantallamiento del cable tiene esa función, la función de brindarle mayor rigidez en cuanto a afecciones externas, como animales o el mismo intervenir, ¿no?, del ser humano que puede dañar el cable de forma accidental. Bueno, aparte del STP que acabamos de conversar ahorita, también tenemos el FTP, el Foil Twisted Pair. Es un cable que aparte del apantallamiento tiene un recubrimiento en cada hilo trenzado. El FTP tiene una utilidad para el mismo fin, de brindar mayor protección. Y bueno, esa sería la variación respecto a STP y a FTP. Luego, en el lado derecho de la diapositiva pueden ver que tenemos algo respecto a cable coaxial. El cable coaxial, hoy en día ya no son muy usuales las redes con cable coaxial, pero hace no mucho, quizás hace 15, 12 años, todavía muchos de los lugares comerciales como cafés internet o algunas oficinas pequeñas implementaban cable coaxial. ¿Cómo funciona el cable coaxial? Bueno, el cable coaxial en una red tipo bus simplemente consiste en los terminadores de red de 50 ohmios a los extremos de la red y el cable coaxial, que es el medio multipunto. Este medio multipunto, a través de los conectores tipo T, se incorporan los equipos terminales que quieren formar parte de la red en bus. A través del conector en T, en combinación con los conectores BNC, se pueden agregar máquinas, PCs, a la red con topología en bus. Hay una gráfica muy ilustrativa que está en las diapositivas del docente. Imagino que lo han debido ver con mayor detalle en esa parte. Respecto a las características de transmisión de información del coaxial. El coaxial tiene una velocidad similar a la del UTP, va desde los 10 hasta los 100 megabits por segundo. Esta velocidad quizás es un poco menor, no llega exactamente hasta los 100 megabits por segundo. Tiene la ventaja de que es bastante económico el cable coaxial. Y respecto a la longitud que se puede implementar en cables coaxiales, la longitud máxima que puede implementarse en una red con coaxial es hasta de 160 metros aproximadamente. Es un poco más que la del par trenzado. Las partes de coaxial, bueno, son el revestimiento exterior, el blindaje o par trenzado, el aislamiento y el conductor de cobre. Estos son los conectores importantes. Como les había mencionado, pero hace no mucho, no son tan convencionales encontrar hoy en día redes que ocupen cables coaxiales. Lo más usual es encontrar redes con cable UTP o en cuyo caso
mucho más actual son las redes inalámbricas. Aparte de aquello, tenemos algunos dispositivos de red, ¿no? Que serían los routers, los access points, las herramientas para hacer la conexión de un cable UTP, que son la crimpadora, el probador de cable de red. Respecto a esto de la crimpadora y el probador de cable de red, como no estamos avanzando con las sesiones presenciales de auxiliatura, lo que yo voy a hacer es subir un video al canal que les voy a compartir en el Classroom. En ese video les voy a mostrar el funcionamiento de un probador de red, de la crimpadora, la fabricación de cable UTP en las distintas normas, ¿no? Un cable directo, un cable cruzado. Eso va a estar probablemente para el siguiente martes. En el transcurso de esta semana lo van a encontrar disponible. Tenemos también entre las herramientas utilizadas hacer un alicate para conectores RJ. Los alicates que se encuentran en el mercado para hacer conexiones de red, conexiones alámbricas de red, son los alicates que tienen conexión a RJ45 y RJ11. ¿Por qué? Porque RJ45 se utiliza para hacer redes cableadas de datos y RJ11 se utiliza para hacer la instalación de tomas telefónicas, ¿no ve? El cable que todos tenemos al teléfono en nuestra casa es el RJ11, el que está conectado a nuestra roseta telefónica. Luego, ¿qué más tenemos? La aplicación de las redes. En la aplicación de las redes ya habíamos mencionado que, bueno, tenemos los elementos de la red, que son estos tres, el hub, el switch, el router, pero mucho más allá de eso está lo que habíamos mencionado al principio de todo el inicio de la materia, ¿no? Que son las finalidades con las que se hacen las redes, para que puedan compartirse recursos entre computadoras que están ubicadas en distintos espacios. Es decir, implementando una red con todos los dispositivos de red que pueda tener a mi disposición, se puede conseguir la facilidad de compartir carpetas, impresoras, internet, de compartir documentos, fotos, música, todo lo que vendría a ser datos. Quizás eso sería la parte de aplicación de redes que vamos a ver por un momento. Ya, creo que ahora vamos a continuar con lo que sería el Packet Tracer, lo que habíamos visto la anterior semana. Bien, ¿todavía se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ya, entonces, lo que tenemos aquí son los prácticos. En estos prácticos es lo que he puesto para que hagamos la implementación de red en el Packet Tracer. El práctico 1 dice diseñar una topología bus con 6 terminales, es decir, 6 estaciones. El práctico 2 dice diseñar una topología en anillo con 5 PCs, 5 computadoras, 5 estaciones o 5 terminales, ¿no? Son sinónimos. El práctico 3 dice diseñar una red en estrella con 6 terminales. El práctico 4 dice diseñar una red en árbol con 6 terminales. Creo que lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser el práctico 1 y el práctico 2. Creo que no nos queda mucho tiempo de reunión, nos queda aproximadamente 10 minutos. A ver, vamos a ver cómo avanzamos. La anterior semana ya les había enseñado cómo abrir el Packet Tracer. Lo abren y
aquí tenemos la interfaz. Y me confirman si se ve el Packet Tracer en la pantalla. No se ve. Ya, lo voy a compartir, entonces lo van a ver en un rato. Y ya se puede ver el Packet Tracer. No, sí. Ahora, Ahora sí, Sí, Abdi. ahora sí. ya, listo. Entonces, una vez abierto el Packet Tracer, ya conocemos las distintas partes que tiene este programa para hacer nuestros diseños de red y nuestras simulaciones. El práctico 1 decía implementar una topología en bus con 6 terminales. Ya, vamos a hacer la topología con 6 terminales. ¿Qué es lo que, bueno, de acuerdo a los conocimientos teóricos que tenemos hasta el momento, qué es lo que necesito para hacer una topología en bus? Para hacer la topología en bus necesito los repetidores que van a estar conectados entre sí a lo largo del medio multipunto, ¿correcto? ¿Cuál es el medio multipunto que voy a utilizar? Eh, puede ser coaxial o puede ser cable de par trenzado. Si se fijan, en el Packet Tracer tenemos en la parte de conexiones, en el icono de rayo, aquí tenemos Copper Cross, que es cable cruzado, Copper Straight, que es cable directo y cable cruzado. Es decir, estos cables ya están por norma, de acuerdo al Packet Tracer, diseñados para hacer conexiones con cable UTP. También teníamos aquí, ¿no? El coaxial que está en el icono de rayo en color azul, pero vamos a hacer nuestro ejemplo de topología en bus con cable UTP. Entonces, me decía que tengo que hacer con 6 PCs. Voy a ir primero a los dispositivos de red y de los dispositivos de red lo que voy a sacar va a ser hubs. Voy a sacar 6 hubs y voy a hacer trabajar estos hubs como repetidores. Entonces, lo que acabo de sacar está en hubs, que a su vez hubs está dentro de dispositivos de red, network devices. El que saqué es el hub PT, hub 0. Este hub PT es el genérico. Los otros dos que tenemos en esta ventana son hubs con características específicas del fabricante, que es Cisco. Los que llevan el denominativo PT son generales, es decir, como un simulador general. En el caso, haciendo la analogía con otro simulador que puede ser el Proteus, en el Proteus yo puedo escoger un amplificador operacional genérico o puedo escoger un amplificador operacional con su código, ¿no? El UA741 o el LM356, etcétera, etcétera, o un amplificador genérico. Aquí pasa lo mismo, yo puedo escoger un hub genérico, que es este, el primerito, o puedo escoger uno de acuerdo a características ya precisas para una aplicación específica. Bien, si voy a necesitar 6 terminales conectadas en bus, lo que voy a necesitar van a ser 6 hubs. Entonces voy a sacar 6 veces el mismo hub. Y como pueden ver, el programa ya le da nomenclatura a cada uno de forma automática. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5.
como la indexación va de 0 hasta n, en este caso ya tengo los 6 completos, ¿no? Del 0 al 6, del 0 al 5, perdón. Una vez que tengo los 6 hubs, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es sacar las estaciones. Estos 6 hubs conectados entre sí van a formar el medio multipunto, el bus, a través del cual se va a transmitir la información que yo requiero. Pero ¿cuáles son los equipos que van a recibir o emitir información? Esos van a ser los end devices, los dispositivos terminales. En end devices, igual pueden ver, tengo distintos tipos de dispositivos terminales, como habíamos visto lo anterior. Yo voy a sacar una PC, PT, dice, ¿no ve? Genérico. Una computadora genérica. Voy a necesitar 6 dispositivos terminales. Y listo, aquí tengo los 6 dispositivos terminales para mi red en bus. Ahora, ¿qué sigue? Siguen las conexiones. Para las conexiones lo que voy a hacer va a ser irme al sector de connections. Cuando voy a connections, aquí tengo a disposición todas las conexiones posibles a realizar y aquí viene la parte que podría ser quizás nueva, que no hemos visto la anterior semana. Ya, aquí lo que sigue es simplemente hacer las conexiones. ¿Cuál es la lógica que voy a seguir para hacer las conexiones? Bueno, lo que habíamos repasado en la parte de los conceptos teóricos, ¿no? Para hacer conexiones entre equipos de la misma denominación, la conexión va a ser con cable cruzado. Para hacer conexión entre dos equipos de denominación distinta, la conexión va a ser con cable directo. Aquí tengo Copper Straight Through, es cable directo. Copper Crossover, cable cruzado. Aquí hay otro factor importante quizás que les va a ser útil al momento de que les dé la práctica. Aquí hay el rayo que está en amarillo, dice Automatically Choose Connection Type. Este amarillo me sirve para hacer la conexión de forma automática, es decir, sin saber mucho de lo que sería la norma. Vamos a hacer la prueba con los dos tipos. Primero vamos a hacer conexión automática. Hago clic en el icono del rayo y escojo qué dispositivo voy a conectar. Voy a conectar esta PC, la PC 0, voy a conectar con el hub 0. PC 0, conecto con el hub 0. Y ya está, lo he conectado. ¿Qué tipo de conexión me ha realizado? Aquí me ha realizado una conexión en cable directo, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si hacemos lo mismo, una conexión de tipo automática entre dos hubs. Escojo el conector, el rayo amarillo y conecto los dos hubs. Aquí vemos que he realizado la conexión entre los dos hubs. ¿Qué conexión ha realizado el programa? Por defecto he realizado la conexión con cable cruzado, ¿no? Porque son dos entidades de la misma denominación. Aquí vemos de nuevo con el conector automático. Voy a conectar el hub con la PC1, hub 1, PC1. ¿Qué conexión me ha realizado? Me ha realizado conexión con cable directo. Bueno, aquí ya puedo seguir haciendo mis conexiones. Ahora estoy escogiendo conexión directa. Conexión directa. Cuando hago la conexión directa, me pide escoger qué tipo de interfaz voy a utilizar. Voy a sacar una conexión directa desde la PC2 hasta el hub 2. Pero ¿cómo los voy a conectar? Por puerto USB, por puerto Ethernet, por puerto RS232. Eso no me lo preguntaba cuando yo hacía conexiones directas, ¿no? Entonces yo tengo que saber qué tipo de conexiones voy a realizar. En este caso, las conexiones que se utilizan para las redes son generalmente conexiones de tipo Fast Ethernet. Entonces voy a realizar una conexión
desde el puerto Ethernet de mi computadora PC2, ¿a cuál de los hubs? Al hub 2, ¿no ve? ¿Y a cuál de sus puertos lo voy a conectar? Como estamos hablando de un hub, recuerden que un hub tiene muchos puertos. En este caso, este hub genérico que me da el programa tiene 6 puertos. Es un hub de 6 puertos. Lo voy a conectar al puerto 0, esta computadora. Listo, ya está. Ahora aquí lo propio, la PC3 la voy a conectar con el hub 3. ¿Cómo? Mediante cable directo. ¿Mediante qué puerto? RS232, USB o Ethernet. Ethernet. Y lo voy a conectar al puerto 0 de Ethernet de este hub que yo tengo. Lo propio lo voy a hacer con la computadora 4 y con la computadora 5. Van a ser conexiones directas desde el único puerto de Ethernet que tienen estas computadoras hasta el puerto Ethernet 0 que tienen los hubs. Listo, ya está. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta hacer la conexión entre estos hubs, el hub 1 con el 2 con el 3 con el 4 y el 4 con el 5. Estas conexiones van a ser conexiones de tipo cruzado, ¿no ve? Si van a ser conexiones cruzadas, escojo la opción cross copper crossover. Conecto el hub 1. Pero ahora me dice que tengo que conectar este hub desde cuál de sus puertos. Ya no tengo 2 de los 6 puertos de este hub. ¿Por qué? Porque yo he utilizado el 1 y, el 0 y el 1 para conectar con la PC1 y con el hub 0. Entonces voy a utilizar el puerto 2 de este hub para conectar con el puerto 1 del hub 3. Bueno, del hub 2 que está aquí, de este hub 2. Listo. Voy a hacer lo propio. El hub 2 ya no tiene los puertos que tenía originalmente, ¿no? Que eran 6, ahora solo tiene 4 libres porque ya estoy utilizando estos 2 puertos, el que está conectado a la computadora de arriba y el que está conectado al hub de la izquierda. Entonces voy a conectar desde el puerto 2 de este hub a este otro hub. A este otro hub, ¿a qué puerto le va a llegar la conexión desde el hub 2? Le va a llegar al puerto 1. Listo. Y así sucesivamente con los otros 2 hubs que me quedan. Ya está. Hemos terminado la articulación de la red, de la topología en bus que nos pedían realizar. Aquí pueden surgir algunas cuestionantes de su parte que son, bueno, ¿y cómo sabemos que la red está funcionando, que la red es operativa? De primera instancia no podemos hacer eso porque lo que tenemos aquí es simplemente la topología armada, es decir, todavía no hemos realizado otra parte de la creación de la red, que sería el direccionamiento. El direccionamiento lo vamos a ver más adelante, quizás no en un futuro muy lejano, porque creo que ya estamos avanzando con los temas. Entonces, por el momento no vamos a hacer pruebas con envío y transmisión de mensajes. Lo que sí podemos hacer por el momento es comprobar que la red está bien conectorizada. ¿Cómo podemos saber que está bien conectorizada? Eso lo podemos saber debido a los triangulitos verdes que tenemos en toda la estructura de la red. Vamos a hacer zoom para ver aquello. De acuerdo a estos triángulos verdes, pueden observar que en ningún enlace que compone este bus hay algún problema en conexión. En ninguno de los enlaces he realizado una mala conexión. Por lo cual la red por el momento está bien conectorizada.
Ahora ya va a ser otra cosa que la red esté operativa. Eso ya va a depender de la configuración, del direccionamiento que haga y de algunos otros detalles que son un poco más avanzados. Pero por el momento la red está bien conectorizada. Hemos realizado la topología en bus, también llamada topología lineal. ¿Qué hemos ocupado para hacer esto? Bueno, hemos ocupado 6 computadoras, 6 PCs genéricas, hemos ocupado 6 hubs, hemos ocupado cuántos cables trenzados, cables directos, hemos ocupado 6 cables directos, ¿no? Aquí tenemos PC0, hub 0, un cable directo, PC1, hub 1, 2 cables, aquí PC2, hub 2, 3, PC3, hub 3, 4, PC4, hub 4, 5 y la PC5 con el hub 5 es el sexto cable directo. ¿Cuántos cables cruzados hemos ocupado? Hemos ocupado 5 cables cruzados, ¿no? Los que conectan a cada hub. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta sería la implementación de una topología en bus con 6 computadoras o 6 terminales. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio. ¿Qué es lo que nos decía el otro? Lo que nos decía el otro era diseñar una topología anillo con 5 terminales. Nos decían que teníamos que diseñar una topología anillo con 5 terminales, 5 PCs. Bien, lo vamos a guardar, el proyecto que hemos hecho. Bien, lo hemos guardado. Entonces, ahora que lo hemos guardado, podemos crear uno nuevo y tenemos una hoja en blanco. La hoja en blanco que tenemos va a ser para realizar esta nueva configuración en la que me pedían realizar una topología anillo con 6 terminales. Bueno, perdón, esta era con 5 terminales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar para hacer esta implementación? Para hacer esta implementación vamos a ocupar, primero que nada, las 5 PCs, las 5 computadoras, que van a ser computadoras genéricas. Cinco computadoras. Y las tenemos aquí. Ahora, ¿cómo se articula una red en anillo de acuerdo a los conceptos teóricos que tenemos en las diapositivas? Si recurrimos a las diapositivas, van a ver en la parte de las redes en anillo que una topología en anillo está formada por los repetidores que conectan con los terminales, con los equipos terminales conectados entre sí. Es decir, el anillo está formado por repetidores que se conectan entre sí y a su vez cada repetidor tiene un enlace punto a punto con los equipos terminales, es decir, con las estaciones. Entonces, si tengo esta topología en anillo, ¿cuántos repetidores yo voy a necesitar? Estos repetidores que voy a necesitar van a ser switches, dispositivos de red switches. Estos switches me van a servir para hacer la conmutación de las tramas que contienen a los paquetes, que contienen a la información que quiero transmitir a través de la red. Entonces, me voy a la parte de dispositivos de red. En dispositivos de red, para hacer el anterior ejemplo, habíamos utilizado los hubs para el bus, ¿no?
En este caso no vamos a utilizar hubs, vamos a utilizar switches, conmutadores. Ahora voy a sacar el switch que tenemos aquí, que es un switch modelo 2960-24TT. Voy a sacar, como mínimo voy a necesitar tres. ¿Por qué voy a necesitar mínimo tres? Porque para hacer un bucle cerrado entre estos switches, no puedo hacer un bucle cerrado con dos switches, ¿no? Si, imagínense, si tratara de hacer un bucle cerrado con dos switches, partiendo del switch 1 hasta el switch 2, eso no sería un bucle cerrado, ¿no? Sería simplemente un enlace punto a punto. Y la idea de la topología anillo es hacer un bucle cerrado. Ahora fíjense en esta pantalla, bueno, en este despliegue de información de este switch. Aquí me dan la información que tengo respecto a los puertos del switch. Tengo disponibles 24 puertos de tipo Ethernet, Fast Ethernet, y tengo dos puertos de tipo Gigabit Ethernet. Entonces, puedo utilizar como mínimo estos tres switches para implementar esta red en anillo, pero también puedo utilizar 5 switches, es decir, cada una de las computadoras con su propio switch. Lo puedo hacer también, va a funcionar, pero por motivos de simplicidad, yo puedo decir lo siguiente. Voy a utilizar estos tres switches para mi red y el primer switch que ocupe dos computadoras. Ahora estoy trabajando con las conexiones automáticas. El primer switch que ocupe dos computadoras. Ya. El segundo switch que ocupe otras dos computadoras. Todo lo estoy trabajando con conexiones automáticas, ¿no? Porque ya sabemos que entre equipos de distinta denominación es cable directo lo que se implementa. Ahora, el tercer switch que voy a ocupar para la red, que se ocupe solo de conectar una computadora. Ya está, listo. A momento ya tengo conectadas las terminales con los repetidores. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta conectar los repetidores entre sí, pero los repetidores no van a estar conectados, bueno, entre sí sin ocupar una conexión externa. Es decir, estos repetidores pueden recibir información de las computadoras que están conectadas entre sí, así como también en este ejemplo que se me ha ocurrido, pueden recibir información de otro elemento o dispositivo de red. El otro elemento o dispositivo de red va a ser un router. Vamos a utilizar entonces un Network Devices, un router, que va a ser un router genérico, el primero que tengamos aquí, lo vamos a posicionar y lo tenemos aquí dispuesto. Listo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es hacer las conexiones para hacer el bucle cerrado. Para hacer el bucle cerrado tengo que conectar los switches entre sí y eso es lo que estoy haciendo. Aquí he realizado una conexión switch con switch a través de un cable cruzado. Aquí voy a realizar una conexión switch con switch con el cable cruzado. Ahora voy a conectar este otro switch con el router, pero estos son elementos de red, bueno, dispositivos de red de distinta denominación, ¿no? Cumple una función distinta, el router y el switch. Entonces vamos a ver, haciendo una conexión automática me tendría que salir un cable directo, ¿no? No me tendría que salir cruzado haciendo esta conexión. Fíjense, se cumple, ¿no? Haciendo la conexión entre el router ISR 4431 y el switch que tengo aquí, simplemente se conectan a través de un cable directo. Aquí tendría que pasar lo propio.
La conexión entre este router que acabo de cliquear y el switch que tengo acá tendría que ser una conexión por cable directo, que también se cumple. Se cumple esta conexión porque efectivamente son elementos de red de distinta denominación. Listo.